Los errores que mataron a Pablo Escobar. Un disparo en la cabeza concluyó con la vida de quien fue en su momento el hombre más buscado del mundo. Son varias las teorías y atribuciones que se han realizado sobre cómo fue la muerte de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia, y algunas de ellas chocan con la versión oficial contada por las autoridades colombianas en su momento. El relato sostenido en ese entonces señala que fue un oficial de policía el que acribilló al entonces líder del cártel de Medellín. Sin embargo, desde otros bandos salieron narraciones tan distintas que van desde la autoría de paramilitares hasta un suicidio. Sin embargo, ¿qué llevó a la muerte de Pablo Escobar? Un tiempo Escobar se hizo pasar por un político y empresario ejemplar, con especial predilección por ayudar a las personas con menos recursos de Antioquía. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, el rey de Medellín, el patrón, el Robin Hood paisa, el narcotraficante más buscado en los años 90, pero sobre todo, el ícono de la Colombia más oscura, convertido el 2 de diciembre de 1993, simplemente en un fugitivo asustado, un cadáver panza arriba, un hombre de mediana edad y barba descuidada, abatido por el bloque de búsqueda en un tejado de los bajos fondos de Medellín. Con el auge de la cocaína en los años 80, Colombia se convirtió en poco tiempo en la capital de esta droga debido, sobre todo, al esfuerzo emprendedor de genios del mal de la talla de Pablo Escobar. El colombiano se elevó como el zar de la cocaína, y que dice que acumuló la mayor fortuna de su país y una de las mayores del mundo, 9.000 millones de dólares, que algunas fuentes aumentan hasta 25.000. Durante un tiempo Escobar se hizo pasar por un político y empresario ejemplar, con especial predilección por ayudar a las personas con menos recursos de Antioquía. En su barrio de la infancia La Paz, construyó campos de fútbol y viviendas, mientras se relacionaba con personajes televisivos y figuras públicas, un hombre humilde al que los políticos de Bogotá torpedearon y acusaron de forma infundada, según él, de estar involucrado en el tráfico de drogas. Evidentemente no había nada de infundado en esas acusaciones. En 1989, Escobar hizo explotar una importante cantidad de dinamita cerca del edificio de departamentos administrativos de seguridad, grupo que hacía labores de policía antiterrorista, con un total de 70 personas muertas en el atentado. En 1983, una serie de reportajes derribaron la frágil fachada de legalidad en la que Escobar se encontraba oculto. El Congreso, que en un principio mostró una actitud vacilante, suprimió su inmunidad parlamentaria y permitió que la justicia lo investigara a fondo. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, se destacó como el más enérgico perseguidor del cártel de Medellín, controlado por Escobar. Lo pagó con su vida. El 30 de abril del 84, Lara fue asesinado por órdenes del narcotraficante, dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el narcoterrorismo, donde los secuestros, los atentados y los asesinatos a empresarios, alcaldes, ministros, fiscales, jueces y policías se convirtieron en algo cotidiano de Colombia. En el 89, Escobar hizo explotar una importante cantidad de dinamita cerca del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, con un total de 70 personas muertas en el atentado. Asimismo, el patrón estrelló en pleno vuelo un avión de Avianca, al creer que en él viajaba el candidato a la presidencia César Gaviria, quien se había quedado finalmente en tierra. Aquel día perdieron la vida 110 personas. La Catedral, una prisión de lujo. Ante la incapacidad de frenar al zar de la cocaína, Colombia aceptó la ayuda de Estados Unidos, que sumó agentes de la DEA a la guerra contra el narcotráfico, y se vio obligado a negociar con Pablo Escobar un descompensado acuerdo para que finalizara la escalada de muertes. A cambio de que no fuera extraditado a Estados Unidos, el capo accedió a entrar en prisión, si bien a una construida y dirigida por él mismo. El acuerdo se materializó el 19 de julio del 91, día en que Pablo Escobar ingresó en la Catedral, un edificio que contaba con habitaciones de lujo, gimnasio, una cancha de fútbol y varios salones de juego. No tardó mucho la prensa en hacerse eco sobre la vida de lujo que llevaba el narco de Barrotes para adentro, por lo que el gobierno colombiano empezó a planear la forma de trasladarlo a una prisión de verdad. El detonante final fue el asesinato dentro de la prisión de Fernando Galeano o Gerardo Kiko Moncada, quienes administraban el imperio de Pablo en el exterior, y que habían hecho amago de querer realizar negocios por su cuenta. Que viviera como un zar o que entrara y saliera gente por los pasadizos de la catedral era una obscenidad para Colombia, pero que cometiera asesinatos en lo que debía ser su celda era ya algo inadmisible, incluso para el país donde nació el realismo mágico.
El presidente César Gaviria envió a Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y al coronel Hernando Navas Rubio, director general de prisiones del Instituto Penitenciario, a poner fin a aquel absurdo y a trasladar al narcotraficante. Sin embargo, Escobar tomó como rehenes a los dos funcionarios mientras preparaba su fuga de la cárcel, ahora asediada por el ejército. El 21 de julio del 92, Escobar y sus hombres huyeron de la prisión a través de uno de los muros traseros de la prisión. En medio de la neblina, el capo y sus secuaces se esfumaron para aprobio nacional. Se sospecha que ni siquiera fue una huida trepidante, más bien pausada. Aquí empezó la persecución de Pablo y el principio de su historia. Se estableció una unidad especial, el bloqueo de búsqueda, formado por policías, militares y agentes de la DEA, Departamento Antidrogas de Estados Unidos, para dar con el escurridizo narcotraficante. El planeta quería capturarlo y el gobierno ofreció $5 millones de recompensa. La sorpresa fue que Medellín, donde seguía siendo enormemente popular, no parecía interesado en atrapar al Robin Hood paisa. Al contrario, fueron muchos los que se lanzaron en busca de las otras recompensas, las del cártel de Escobar, que ofreció $10,000 a todo el que asesinara a un policía, $33,000 a quien matara al coronel Martínez, jefe de la unidad de búsqueda, y $300,000 por cada agente de la DEA muerto. Sin duda, el capo sabía jugar sus cartas. 65 policías fueron asesinados en su particular guerra contra el Estado. Su muerte empezó a cambiar cuando el bloque de búsqueda y los Pepes, un grupo paramilitar financiado principalmente por el cártel de Cali, con nexos todavía sin aclarar con la CIA y la DEA, le forzaron a vivir en constante fuga y de forma clandestina. Pasamos hambres mientras estábamos rodeados de millones de dólares, diría años después Sebastián Marroquín, el hijo mayor del narco. La persecución a Escobar le obligaba a mudarse prácticamente cada semana y comprometió gravemente su capacidad de dirigir el imperio de la cocaína mundial. Las bombas del narco herido. Las autoridades asesinaron hasta marzo del 93 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cártel. Además, los Pepes se valieron de tácticas tan brutales como los empleados por los narcos para eliminar a los hombres de Pablo, destrozar sus laboratorios y haciendas y neutralizar su aparato legal, es decir, quitar la vida a su abogado, sus contables y sus empleados. Entre todo lo estaban asfixiando y él contestó con lo único que sabía hacer, echar más terror y muerte al fuego. Después de un año levantando hasta la última piedra de Medellín, el bloqueo de búsqueda dio con la clave a localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Cuando fue rechazada su desesperada oferta para regresar a la cárcel a cambio de una pequeña pena y la disolución del bloque de búsqueda, Pablo Escobar inició una serie de atentados con más de 250 bombas explotadas a lo largo del país a modo de represalia. Por aquellos días, mi padre hacía referencia constante a Salvatore Totorrina, de quien adaptó sus métodos terroristas con coches bomba utilizados para enfrentarse al Estado italiano a través de asesinatos selectivos. Escribe el hijo mayor en Pablo Escobar, mi padre, Península. Entre estos atentados brilló por su brutalidad el ocurrido el sábado 30 de enero del 93, cuando un automóvil Renault 9 cargado con 100 kilos de dinamita fue ubicado a pocas manzanas de la Casa de Nariño, sede presidencial. La explosión resultante destruyó algunas tuberías y dejó un cráter de 1.95 metros de ancho por 95 centímetros de profundo. Después de un año levantando hasta la última piedra de Medellín, el bloqueo de búsqueda dio con la clave a localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Ayudó la avanzada tecnología de rastreo a disposición de esta unidad y sobre todo los descuidos del narco colombiano en las últimas fechas. Con su jefe de seguridad fuera de juego y únicamente protegido por sicarios rasos, Escobar prescindió de la brevedad en las conversaciones telefónicas, su principal seguro de vida en décadas como criminal. La soledad le empujó a llamar de forma compulsiva a su familia, echaba de menos a su mujer y a sus hijos y cada vez cometía más errores. El día 2 de diciembre del 93, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas en una residencia cercana al centro comercial Obelisco y también al estadio Atanasio Girardot, en el oeste de la ciudad. Relata el corresponsal de ABC Sebastián Aristazábal que 500 soldados y policías rodearon la casa y los soldados procedieron a irrumpir en el lugar en el que el capo y un guardaespaldas se encontraba. Su hombre más fiel, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, recibió a la unidad de asalto con una metralleta y fue abatido en el interior de la humilde vivienda. Su muerte permitió al narcotraficante escapar por uno de los tejados de la casa. Escobar trepó descalzo por la ventana y pasó el tejado de la casa contigua tratando de huir. Se mantuvo cerca de la pared de otra vivienda, que quedaba a la derecha de la ventana. Ese muro lo protegió un poco de los agentes en tierra, pero no de los que estaban persiguiendo. Escobar llevaba 2 pistolas y disparó a los agentes que se encontraban detrás de él mientras cruzaba el tejado. Esos hombres y los que estaban en tierra respondieron a los disparos y dieron a Escobar varias veces.
narra la agente de la DEA Steve Murphy, que ha contado recientemente su testimonio en el libro Caza al hombre, cómo atrapamos a Pablo Escobar, Península. Los enigmas abiertos sobre su muerte. El primer de los 3 disparos que impactaron en el narcotraficante procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Probablemente el narco cayó sobre el techo de teja tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse. Finalmente el tercero y más polémico alcanzó su cabeza, a poca distancia. Este hecho fue negado posteriormente por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala le mató de forma instantánea. ¿Quién apretó el gatillo? Las teorías son variadas y contradictorias. La familia de Escobar sigue sosteniendo que tras recibir el primer balazo, el narcotraficante se suicidó como siempre había prometido antes que dejarse coger. A mí nunca en la gran puta vida me van a atrapar vivo, se escucha en una de las grabaciones telefónicas realizadas por el bloque de búsqueda. En cualquier caso, la versión oficial apenas logra esconder el oscuro hecho de que el último disparo era casi una ejecución a cargo del bloque de búsqueda. En entrevistas posteriores, el coronel de la policía, Hugo Martínez Poveda, jefe del bloque de búsqueda en 1993, negó que se efectuara ningún disparo en bocajarro cuando Escobar ya se encontraba en el suelo, y respaldó la versión oficial de que los disparos los realizó uno de sus hombres, el sargento Hugo Aguilar. Asimismo, Martínez descartó la participación de hombres de la DEA u otros organismos de seguridad de Estados Unidos en la operación porque tenían orden de no intervenir. La famosa fotografía del agente Steve Murphy junto con el cadáver se produjo 15 minutos después de que tuviera lugar la muerte del capo. Según el testimonio del militar, en este sentido se llegó a especular con la posibilidad de que los disparos los realizara un tirador experto de las Delta Force. Mientras observaba la zona alrededor del orificio de entrada en la oreja de Escobar, no vi ningún signo de quemadura por pólvora, que indican un suicidio por arma de fuego o un disparo hecho a muy corta distancia. Claramente esto no era un suicidio. Determinar la causa de la muerte era importante porque años más tarde su hijo Juan Pablo intentaría por su parte manipular la verdad y alegar que su padre se suicidó en el tejado. En cierto modo se suponía que esto lo haría parecer valiente, asegura Murphy en Caza al hombre. ¿Cómo atrapamos a Pablo Escobar? Bajo el criterio de este agente estadounidense, el suicidio estaba descartado por las evidencias. La doble pistolera de Escobar estaba tendida al lado del cadáver junto con 2 pistolas de 9 milímetros. La corredera de una de las armas está bloqueada, lo que indica que no le quedaban ya balas cuando alcanzó el tejado. Tras examinar la escena y las pruebas, no tenía motivos para no creer en la policía colombiana y su versión sobre lo ocurrido, concluyó Murphy. La famosa fotografía del agente Steve Murphy junto al cadáver se produjo 15 minutos después de que tuviera lugar la muerte del capo. Otras versiones surgidas a lo largo de los años no dejan bien paradas a las fuerzas de seguridad. En el texto "Así matamos al patrón", el extraditado ex jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, aseguró que ese disparo lo realizó su hermano Rodolfo, alias Semilla, es decir, que fueron unos integrantes de los Pepes quienes supuestamente acorralaron y mataron al narco. En el momento de su muerte, el zar de la cocaína vestía camisa azul y pantalón vaquero, y no tenía zapatos. A su lado tenía una pistola. Ninguno de los guardias que posaron junto a su cadáver a modo de trofeo de caza perdieron el tiempo en tapar la barriga desnuda y prominente del cuerpo, porque al final resulta que los mitos criminales también sangran y tienen barriga cervecera. Esta fue la entrevista que le hicieron a Pablo Escobar. La entrevista a Pablo Escobar que sigue siendo noticia 30 años más tarde. La reconocida periodista Yolanda Ruiz entrevistó al narcotraficante Pablo Escobar en 1988, una conversación que salió al aire 25 años después y que el día de hoy, cuando se cumplen 30 años de la muerte del criminal, vuelve a cobrar interés. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos lo que fue una de las entrevistas inéditas del capo de la droga y del cártel de Medellín de los años 80 y 90, Pablo Escobar Gaviria. Un día de 1988, la periodista colombiana Yolanda Ruiz entrevistó al hombre más peligroso de Colombia. Por esa época, ya con una guerra declarada contra el Estado colombiano, el narcotraficante Pablo Escobar le daba poco o casi ningún espacio a los medios de comunicación. Sin embargo, a la entonces periodista de Toledar le dijo que sí. En medio de la clandestinidad, se generó la conversación que para ese año debió ser la primicia más importante, pero lo que allí se habló se quedó guardado por 25 años, hasta que en 2013, ya siendo directora de RCN Radio, Ruiz decidió publicar la entrevista. Tuve la oportunidad, siendo una joven reportera, de entrevistar a Pablo Escobar.
Llama la atención como muchos de los temas de esa época siguen estando vigentes: el narcotráfico, la violencia derivada de él, los dineros de la mafia que se infiltran en todas partes y el debate de la legalización, señala la periodista. En 2018, la periodista subió la entrevista a YouTube con una pequeña introducción en la que aseguró recordar la entrevista como una pieza de la historia, como una pieza de otra época, para escuchar lo que dijo en su momento el capo y para ver cómo mucho de lo que se dijo entonces todavía sigue siendo tema de debate hoy. En el video, que fue subido a su cuenta de YouTube, Yolanda reconoce que algunas personas saben la historia de esa entrevista y por qué fue censurada y guardada durante 20 años. Exalta que es una pieza de la historia, pero, insiste, mucho de lo que Escobar dijo no ha perdido vigencia en el país. El pasado 2 de diciembre del 2023 se cumplieron 30 años de la muerte del narco más temido que haya tenido Colombia, y la periodista volvió a compartir esta entrevista que le hizo hace tantos años e invitó a los curiosos a escucharla. Ruiz apenas publicó la entrevista en 2013 y contó a la BBC Mundo por qué duró tanto tiempo sin publicarla. Yo trabajaba en Toledar en esa época y la entrevista se promocionó temprano. Se dijo que se tenía la primicia, pero entre el anuncio de la entrevista y la publicación de la misma hubo una llamada que yo no tuve muy claro muy bien de quién era y se tomó la decisión. La tomaron los dueños de la empresa de no publicarla. Fue un caso de censura, explicó. La entrevista. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos, relató entonces Escobar, al apuntar que el Estado y el mismo gobierno reciben ese dinero de los impuestos de las personas que están sindicadas de comerciar con drogas ilegales. Sobre la riqueza que generaba el narcotráfico, Escobar señaló que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país. Ruiz fue clara en decirle que las actividades en las que estaba inmiscuido Escobar eran ilícitas, a lo que él respondió: bueno, yo personalmente no sé por qué dice usted actividades ilícitas, pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico. Es una actividad que por el momento históricamente, digámosle así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. En la grabación, el capo del cártel de Medellín habla en la clandestinidad, en plena época de la guerra de los cárteles y la violencia desatada por el narcotráfico. Temas como el problema de las masacres, el narcotráfico y el diálogo con el gobierno de turno para lograr la paz. Escobar se declara inocente frente a asesinatos colectivos. Sobre qué hacer para salir de la crisis social y la situación de orden público que vivía Colombia en esos años, Escobar dijo que el problema nuestro es un problema de dignidad. A nuestras familias les han atropellado, ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares. El problema nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad, y eso era lo que se debía dialogar con el Estado. El narcotraficante Pablo Escobar, uno de los hombres más temidos hasta su muerte en 1993, confesó antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad que el Estado colombiano y el sector económico estaban totalmente penetrados por el narcotráfico en aquellos años. Así lo reveló desde la clandestinidad en 1988, en una entrevista inédita a la periodista Yolanda Ruiz, actualmente directora de noticias de RCN La Radio, medio que la divulgó este viernes por primera vez en vísperas del 20 aniversario de la muerte del capo el próximo lunes. El narcotraficante, que llegó a ser considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, justificó que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, al referirse a sí mismo. Son las únicas personas que están dando trabajo al pueblo colombiano, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero, remarcó. Escobar también dijo que las drogas ilícitas a futuro iban a tender hacia la legalización. A mí se me acusa de narcotráfico. Es una actividad que por el momento históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal, pero a la larga y a futuro se va a demostrar que tiende hacia la legalización, manifestó. A su juicio, el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante. Este es un problema más de educación y de disciplina que de legalización o represión. Yo digo disciplina porque todo lo que se hace en exceso es perjudicial para la salud. Es una realidad que están ahí, hay que reconocer que están ahí, insistió, para remarcar que las drogas necesitan una clasificación porque no producen los mismos efectos en una persona el whisky que la cerveza o el vino. Lo mismo sucede con las drogas. El narcotraficante agregó que siempre estuvo dispuesto a dialogar. Históricamente lo hemos demostrado desde el año del 84, cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente mucho derramamiento de sangre, para apuntar que la falta de negociaciones fue la causa principal de la violencia en el país. El diálogo no puede tener condiciones. El diálogo debe
debe ser amplio e ilimitado, apuntó entonces. Asimismo, negó que él tuviera responsabilidad en las masacres que se producían de forma masiva en Antioquía. Soy ajeno a todas esas acusaciones que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona, remarcó, para insistir que no tenían consistencia ni valor jurídico. Por último, se autocalificó como una persona respetuosa de las ideas ajenas, cuando la periodista le preguntó por sus supuestos vínculos con grupos ilegales, que iban desde la guerrilla hasta los paramilitares. Pablo Escobar concluyó la entrevista con una confesión personal. Yo tengo 38 años de edad, 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista. La autora de la entrevista, Yolanda Ruiz, escribió en un artículo publicado en el diario El Espectador que la historia esperó 25 años para ser contada, al detallar que el encuentro con el hombre más buscado entonces se celebró un día de agosto de 1988 en una finca del Capo en el departamento de Caldas. El contacto fue a través de uno de los abogados del narcotraficante, también muerto, y hoy, esta veterana periodista reconoció que nunca imaginó que ese trabajo, por decisión de sus superiores, quedara durante tantos años archivada en un cajón. Hijo de Pablo Escobar revela qué les hizo a los traidores de su padre. El chico solo tenía 16 años de edad cuando su padre fue asesinado a tiros en un tejado en Medellín, Colombia. Pero su padre no era el padre normal, era Pablo Escobar, el hombre más buscado de la DEA. Un famoso capo de la droga al que las autoridades estadounidenses y colombianas han estado persiguiendo durante casi 2 décadas. Pero para su hijo Juan Pablo Escobar, las cosas no eran tan unilaterales. Cuando yo tenía 7 años, después de que mató al ministro y nos fuimos a Panamá, me dijo que estaba abandonado. Así que un hombre que te da amor todos los días y te dice que está abandonado, es difícil juzgarlo. Pablo Escobar murió ese día con su hijo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de lo que hizo Juan Pablo Escobar después de que su padre fuera abatido. Además vamos a explorar su actitud hacia quienes traicionaron a su padre y su vida después de Pablo Escobar. A todos los que conocían a Pablo Escobar sabían que era un hombre temido en la cima de su carrera criminal, que hizo $140 millones en efectivo todos los días, y lo hizo matando gente, a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso la gente que pensaba que podría interponerse en su camino, y a veces mató a sus familiares también. Pablo Escobar creció muy pobre soñando con dinero rápido, y al no ver ninguna esperanza en la escuela, comenzó la vida de la pequeña delincuencia que pronto progresó de robar lápidas al robo de negocios comerciales. A continuación, Pablo consiguió un grupo violento que ofrecía protección al dinero y a los préstamos, y por supuesto golpeó y mató a cualquiera que se negara a pagar. Así fue como él comenzó a secuestrar a los políticos ricos por el dinero del rescate. Un ejemplo de esto es cuando después de que consiguió un rescate de $50,000 para el político y filántropo Diego Echeverría, lo mató de todos modos. Así nació el Cártel de Medellín. Durante la década de 1970 y 80, el cártel de Juan Pablo Escobar fue tan exitoso que fue la única razón de la epidemia de la adicción de polvo blanco en los Estados Unidos. No hace falta decir que esto lo puso muy alto en la lista de los más buscados de la DEA, pero cuanto más las autoridades se centraron en su detención, él se puso más paranoico y más violento con sus atentados. En 1989 derribó un avión civil matando a 110 personas, solo porque creía que un político enemigo estaba a bordo. Pero este canceló el vuelo en el último minuto y todas esas personas pagaron con sus vidas. Por el error de Pablo, el 30 de enero del 93 trató de asesinar al jefe de la Oficina de Seguridad colombiana con un coche bomba, pero una vez más, la misión falló, ya que el objetivo no fue alcanzado, pero 21 civiles fueron asesinados y decenas fueron mutilados, y lo que es aún peor, la mayoría de ellos eran niños esperando el autobús escolar. Cuando llegué a Medellín, vi que era un lugar hermoso, era una ciudad progresista, ya sabes, un montón de rascacielos, un montón de construcciones, pero una vez que estuve allí por un mes, comencé a ver cuerpos por todo Medellín, y fue en ese momento que la ciudad pasó a ser conocida como la capital del asesinato de Colombia. Todos los que conocían a Pablo Escobar sabían que era un señor aterrador, un asesino psicópata y un hombre de negocios despiadado, pero no era así con su hijo. Pablo Escobar era un padre amoroso. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por él, así de profundo lo amaba.
Juan Pablo Escobar nació el 24 de febrero de 1977, justo en el momento en que Escobar se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero lo creas o no, Juan Pablo no tenía idea de lo despiadado y violento que era su padre, hasta muy tarde en su adolescencia, porque Pablo trabajó muy duro para protegerlo y hacerlo ver su punto de vista cuando estaba disfrutando de las riquezas de su familia. ¿Eso te hizo sentir que el trabajo de tu padre, su trabajo criminal, estaba bien? No, porque yo no sabía exactamente lo que él hacía, pero cuando yo creía empezaba a recoger ideas aquí y allá. Algunas veces esto era inevitable. Toda la familia tenía que empacar y dejar el país después de que Pablo asesinaba a una figura pública, pero aún entonces Pablo envolvía sus asuntos oscuros en pan de oro para sus hijos. Cuando Juan Pablo tenía apenas 8 años, su padre le puso drogas sobre una mesa y le dijo: «Valiente aquel que no las prueba». Lo decía ese progenitor que dormía con una ametralladora en la cama y que controlaba un 80% del narcotráfico mundial. Su hijo hace ahora retrato del padre. Hay voces que lo acusan de lucrarse a través de ello. Él responde que lo conoce mejor que nadie y que tiene cartas donde el que fuera jefe del cártel de Medellín lo cita como su mejor amigo. Dice además Juan Pablo Escobar que fueron otros los que convirtieron a su padre en un ícono pop bajo tintes de glamour y critica a quienes toman a su padre como modelo de algo. El primogénito aprendió a tomar distancia de las actividades ilícitas a las que se dedicó su padre, sin que eso suponga que no reconozca que ama profundamente a quien le dio la vida. En enero de 1988, Juan Pablo y su familia fueron víctimas del primer carro bomba que explotó en Colombia, cuando los enemigos de su padre pusieron uno con 700 kilos de dinamita en el edificio Mónaco. En 1991 pudieron vivir un poco aliviados cuando su padre, Pablo Escobar, se entregó a las autoridades de Colombia y lo recluyeron en la catedral, la cárcel que él mismo se mandó a construir en el municipio de Envigado. Pero de nuevo todo se volvió aún más caótico cuando su padre se fugó del penal a mediados del año 92. En 1993, año en el que su padre estaba escondido, ya que estaba en búsqueda por los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Interpol, DEA, CIA, así como también por los capos enemigos. Intentó viajar con su hermana Manuela Escobar Henao, 2 primas, su novia, una tía y la niñera de su hermana, hacia Estados Unidos, pero las autoridades migratorias de Colombia los retuvieron en el aeropuerto porque supuestamente los hijos de Escobar no portaban la documentación en regla, como los permisos de salida del padre para abandonar el país, cosa que desmintió Juan Pablo en su libro Pablo Escobar, mi padre, afirmando que sí tenían los permisos de salida correspondientes, ya que su padre tenía su firma registrada en una notaría de Medellín, pero que las autoridades pusieron todo tipo de excusas para no dejarlos partir y que los dejara el avión. El día del viaje fallido hacia Estados Unidos, el grupo criminal Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, los esperaban a las afueras del aeropuerto para matarlos, por lo que Juan Pablo, acorralado en una jugada magistral, tuvo que contratar de último momento los servicios de un helicóptero privado para regresar a Medellín a reunirse de nuevo con sus padres y poner a salvo su propia vida y las de las personas con las que viajaba. Primero se reunió con su madre, quien se encontraba en un apartamento llorando inconsolable por los reportes de la radio, que daban cuenta del fallido viaje de sus hijos. Luego se dirigieron a toda prisa hacia una caleta donde se encontraba escondido su padre, Pablo Escobar, quien lo recibió con un largo abrazo y le dijo a su hijo: «Estuviste muy bien con la jugada del helicóptero, ahí los botaste a todos», mientras sonreía y les tocaba varias veces el hombro. Después de este hecho pasaron largos meses escondidos de caleta en caleta con el padre. Algunos de los sucesos de ese tiempo en cautiverio son relatados por Juan Pablo en su libro Pablo Escobar, mi padre. Mientras tanto, Pablo Escobar estaba haciendo intentos para restablecer contactos con el gobierno colombiano, para negociar una segunda entrada, por lo que solicitó protección a la fiscalía para su familia, en un edificio al que se trasladaron bajo la protección de dicho ente del Estado. Juan Pablo, su novia, su hermana y su madre. Estando en este edificio, la fiscalía presionaba con retirarles la protección si el padre no se entregaba pronto. Además, los Pepes les hicieron varios atentados, por lo que ante un inminente riesgo de muerte, planearon su salida hacia Alemania. Cuando partieron hacia Alemania, el gobierno colombiano solicitó a dicha nación negarles el asilo a los Escobar, por lo que apenas pudieron estar en la zona de tránsito internacional en el aeropuerto de Frankfurt. Allí fueron interrogados por las autoridades migratorias alemanas, quienes
luego de ponerse en contacto con el gobierno colombiano, decidieron poner en un avión de regreso a la familia Escobar en Henao. Arribaron de nuevo a Colombia, después de escasas 48 horas de viaje, y fueron trasladados a residencias Tequendama en Bogotá. La estrategia del gobierno colombiano era evitar que Pablo Escobar lograra poner a salvo a su familia, para que de esa manera acorralado provocaran su caída, ya que sus hijos y su esposa eran su talón de Aquiles. El capo, tras realizar varias llamadas a su familia, finalmente fue localizado y murió el 2 de diciembre de 1993. Su muerte y los participantes en la misma aún son un objeto de debates. La mortal y desconocida traición que habría sufrido Escobar. Ahora bien, lo que contó Juan Pablo le quita enorme importancia a la llamada telefónica por la que supuestamente dieron con el paradero del capo de la droga, porque sus archirrivales ya sabían dónde estaba escondido. Todo esto gracias a la confesión de Gustavito Gaviria, el hijo del primo y mano derecha de Escobar, Gustavo Gaviria. La historia es así. Gilberto era líder del cártel de Cali junto a su hermano Miguel, Elmer Pacho Herrera y José Chepe Santa Cruz. Esta agrupación también traficaba cocaína y eran máximos enemigos del cártel de Medellín de Escobar. Se dice que cada uno de los líderes aportó $318.142 para financiar a la agrupación Los Perseguidos por Pablo Escobar, mundialmente mejor conocido como Los Pepes. Esta organización de paramilitares la encabezaron los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Los Castaño fueron socios de Escobar, que luego se apartaron de él cuando se revelaron los planes del grupo para asesinar a un líder de la izquierda. Además, Don Berna quería vengar la muerte de su patrón Fernando Galeano, quien murió precisamente a manos de Pablo Escobar mientras estaba en su cárcel de lujo llamada La Catedral. El objetivo de los Pepes era terminar con la vida de todos los aliados del patrón para desbaratar sangrientamente a su cártel. De esa manera secuestraron a Gustavito, tras lograr dar con su paradero. Según me dijo Gilberto, el hijo de Gaviria había llegado del exterior días atrás. El ingreso al país fue detectado por agentes de inmigración, que lo reportaron de inmediato. Escobar estaba tan desesperado y aislado que cometió el error de llevar a Gaviria a la casa donde se escondía. Cuenta en su libro Aura Rocío Restrepo la mujer que fue amante por 8 años del ex enemigo de Escobar, Gilberto Rodríguez Orejuela. Una vez secuestrado por los Pepes, Gustavito fue víctima de torturas y maltratos, hasta que finalmente confesó dónde se escondía Pablo. Horas antes de la muerte del capo, su cuerpo fue encontrado baleado. Al saber el paradero, comienzan a tomar peso las versiones de que Escobar murió en manos de los Pepes, que con su poderío armamentístico propiciaron el tiro de gracia desde varios metros. No tengo cómo probar nada, pero sí puedo dar fe de lo que mi pareja me contó. Su relato coincide en su totalidad con lo que les contó a algunos de los escoltas, que 20 años después hablaron conmigo para este libro. Concluyó la autora, pero Juan Pablo cree que sí hubo traición para acabar con la vida de su padre. Estando en residencias Tequendama, la periodista Gloria Congote le informa de que su papá había sido dado de baja, siendo un adolescente de 16 años, y en su ira normal por la muerte de su progenitor, lanzó unas desafortunadas declaraciones. Nosotros no queremos hablar en estos momentos, pero eso sí, al que lo mató, yo solo voy a matar a ese hijo putas. Yo solo los mato a esos malparidos. Minutos después de ese comentario se arrepintió, pues se puso a reflexionar en que no quería tomar el camino equivocado de su padre, que muchas veces le reprochó por toda la violencia desatada. Llamó a la periodista Yamid Amat y pronunció las siguientes palabras: quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré. No vengaré la muerte de mi padre porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien, y si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este país, lo haré. Pero era demasiado tarde, pues los enemigos de su padre lo habían sentenciado a muerte, por lo que su madre tuvo que reunirse con los capos del narcotráfico colombiano para entregar todo tipo de bienes como propiedades, obras de arte, autos y joyas a cambio de negociar la paz y que le perdonaran la vida a su hijo. Juan Pablo tenía todas las papeletas para continuar la espiral de violencia que comenzó su padre, la contienda con el cártel de Cali, las bombas, los secuestros, los asesinatos de policías. Aquellos 10 minutos marcaron un antes y un después en su vida. ¿Qué pasó por su mente? Me di cuenta de que la venganza no me traería de vuelta a mi padre, que no traería ningún propósito. Fue un momento revelador, en el que pude perdonar de manera express todos esos odios contra mí y a la vez abandonar definitivamente la idea de continuar la violencia. Eran tan oscuros, tan crueles esos pensamientos que me hicieron revivir con claridad la misma sensación de vacío de lo que yo me quejaba. Puede que fuéramos millonarios, pero vivir escondidos, huyendo, sin disfrutar, nos hacía sentir pobres, muy pobres. ¿Para qué tener una mansión si nadie te está esperando? Al final decidí ser fiel a lo que siempre defendí, la paz.
No hay más que ver las grabaciones de mi padre cuando se entregaba en la cárcel de la catedral y hacía mención de su hijo pacifista de 14 años, es decir, yo. Después de la muerte de su padre y tras varias solicitudes de asilo denegadas en diferentes países, y al cabo de un año, salieron de Colombia rumbo a Mozambique, tras un acuerdo con los representantes de dicho país, pero apenas duraron unos días, pues Mozambique era una nación convulsionada que acababa de salir de una guerra civil. Finalmente se instalaron en Argentina, donde tuvieron varios problemas legales que después lograron resolver. ¿Le preparó su padre para seguir sus pasos? Mi padre me entrenó, sí, pero para defenderme de sus propios bandidos, porque él sabía que estaba criando cuervos y que, una vez él no estuviera, vendrían a sacarnos los ojos, como le están queriendo hacer ahora públicamente. Si 23 años de intachable comportamiento no alcanzan para convencer a los incrédulos de que yo no soy un criminal, no sé qué otra cosa puedo hacer para persuadirles. Tendré que inmolarme para que me crean. A mí me tienen sin cuidado los dichos de los supuestos bandidos ahora convertidos en youtubers. Se refiere a John Jairo Velázquez, alias Popeye, que están mal utilizando la historia de mi padre para alabar a la violencia. Por razones de seguridad y para alegar el estigma de tener el apellido de Escobar, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de Colombia. Así Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juan Pablo se llama Juan Pablo Sebastián Marroquín Santos, su ahora esposa Andrea se llama Ángeles y su hermana Manuela se llama Juana Manuela Marroquín Santos. En 2009 presentó el documento biográfico Pecados de mi padre. En 2014 y 2016, Editorial Planeta Colombia publicó sus libros Pablo Escobar mi padre, Las historias que no deberíamos saber y Pablo Escobar infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Las 100 primeras páginas del libro están dedicadas a demostrar que Juan Pablo, su hermana Manuela y su mamá no tienen plata porque su abuela, Hermilda Gaviria, se quedaron con buena parte de la herencia que les correspondían a los hijos. A esto se suma que después de la muerte de Escobar, los Pepes y todos sus enemigos exigieron reparación por el costo de esa guerra a cambio de perdonarle la vida a Juan Pablo. Eso obligó a la viuda y a sus hijos a entregarle al cártel de Cali, al norte del Valle, a los Castaño, a los Galeano, a los Moncada, a Don Berna y etc., las docenas de fincas, apartamentos, predios y obras de arte que les quedaban. Los datos desconocidos más espectaculares del libro desafían la credibilidad. Por ejemplo, se afirman que el Osito, el hermano de Pablo Escobar, era un informante de la DEA. Teniendo en cuenta que cualquier nexo con la DEA, por marginal que fuera, se pagaba con la vida en el cártel de Medellín, parecía poco probable que la persona de mayor confianza del jefe de esa banda fuera un infiltrado sin que lo supiera su propio hermano. El libro registra evidencias circunstanciales que hicieron pensar al autor que su tío podría ser un traidor. Sin embargo, queda claro que Escobar hijo y su mamá odian tanto al resto de la familia Escobar que pierden la objetividad al escribir sobre ellos. Una revelación no menos inverosímil es la de que Carlos Castaño encabezó el operativo en que se dio la baja del capo. Esto se lo había contado el propio Castaño a la viuda, en medio de las negociaciones de la reparación económica. Según este, al entrar a la casa, Escobar le disparó varias veces pero dio siempre en el chaleco antibalas. Después logró escaparse por la ventana hasta aparecer muerto en el tejado. Juan Pablo, de su propia cosecha, asegura que su papá se suicidó. Cita como evidencia que tenía un tiro en el oído derecho y que él siempre le había dicho que antes de entregarse vivo se suicidaría de esa forma. El autor reconoce que es una especulación sobre la cual nunca habrá pruebas definitivas. En relación con los Castaños se habla no solo de Carlos, sino de Fidel. Los dos fueron aliados del cártel de Medellín, pero rompieron y se convirtieron en los fundadores de los Pepes. Hay una anécdota sobre Fidel Castaño que resalta por lo absurda. Cuenta Juan Pablo que su padre estaba sorprendido cuando Fidel le comentó que uno de sus contactos para la distribución de la cocaína en Estados Unidos era Frank Sinatra. Juan Pablo Escobar aclara cuál ha sido la relación de algunas personas que han sido víctimas de una leyenda negra por su supuesta cercanía con su padre. La lista está encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, de quien se ha llegado a especular que otorgó licencias a los aviones de los narcotraficantes cuando era director de la Aeronáutica Civil, durante el gobierno de Turbay Ayala. Cuenta el libro que no solo no fue así, sino que ante los obstáculos que interponía Uribe, su padre ofreció 500 millones de pesos por su cabeza y le hizo 3 atentados fallidos. La cifra suena un poco alta, pues serían más de 10 millones de dólares de la época, pero es un hecho que Uribe fue víctima de varios atentados en esos años, y la revelación de su origen es creíble. José Obdulio Garibia también sale bien librado. Él ha tenido que cargar toda su vida con su condición de primo de Pablo Escobar, pero como se afirma en el libro, nunca hubo una cercanía entre ellos. Según el autor,
José Obdulio se consideraba de mejor familia y miraba de lejos, y hacía abajo a la rama delincuencial de los Escobar. Todos los que han conocido al senador del Centro Democrático desde el comienzo de su carrera como intelectual de izquierda confirman esa versión. Otro que salió beneficiado fue Alberto Santofimio. Juan Pablo reconoce la cercanía política que llegó a existir entre su padre y el entonces senador tolimense, pero aclara que es absurdo pensar que alguien tenía ascendientes sobre él en materia de magnicidios. En otras palabras, si Escobar asesinó periodistas y políticos por una simple mención a favor de su extradición, no se requería de Santofimio para que hiciera lo mismo con la única persona que efectivamente lo habría podido extraditar. Además, para la época Santofimio se había convertido en un traidor, pues se había acercado al cártel de Cali. En 2017 el Festival de Cannes presentó Escobar al Descubierto, un documental que explora todas las aristas del creador del cártel de Medellín, con los testimonios, entre otros, de su hijo y de su viuda, con archivos fotográficos y videos nunca antes revelados. Actualmente vive en Argentina, donde fundó su estudio de arquitectura Vox Arquitectura Latinoamericana y una marca de ropa llamada Escobar Henao, con prendas inspiradas en documentos inéditos de su padre y estampados con mensajes que invitan a la reflexión. Está casado y tiene un hijo llamado Juan Emilio. Juan Pablo Escobar Henao también se dedica a brindar conferencias por todo el mundo, llevando a los jóvenes un mensaje de paz y hablando sobre el narcotráfico y sus terribles consecuencias. En su libro Pablo Escobar, mi padre, cierra con una frase contundente de agradecimiento que dice: "A mi padre, que me mostró el camino que no hay que recorrer".